Buenas tardes chicos, espero que se encuentren muy bien, un placer saludarlos. Esta clase básicamente pues corresponde a los conceptos de montaje lineal y no lineal, pero para nosotros poder desarrollar estos conceptos tenemos que hacer un marco histórico. Yo intentaré no extenderme demasiado, como siempre les digo y como siempre nunca lo hago, pero es importante que para que nosotros desarrollemos estos conceptos que parecen sencillos, hagamos una especie de arqueo histórico para llegar al punto del montaje no lineal. Yo quisiese que empezáramos desde comienzos del siglo hasta que llegáramos más o menos a finales de los años 90 con digamos, con la popularidad del videoclip, y ustedes me dirán que tiene que ver una cosa con la otra, pues tiene todo que ver. Entonces nosotros antes de hablar de montaje lineal tenemos que hacer un pequeño viaje a través del tiempo para llegar a la época de los años 40 y 50, que es donde hablaremos de este término con mayor fuerza y con mayor contundencia. Lo cierto es que si ustedes se acuerdan, y lo hayamos visto en algunas clases al principio, digamos que las posibilidades del cine fueron o se supeditaron a las posibilidades que le dio el montaje y que tenían que ver o que se desarrollaron de una manera más rápida, o sea, o se hicieron las bases del cine moderno con este señor Porter, que era un trabajador de Thomas Alva Edison, en un par de películas que nosotros hablamos de ellas, que eran entre esas el robo asalto a un tren, que a mí me encanta, me parece bellísima, súper divertida, y es aquí donde al principio empezamos a ver cuáles son las posibilidades del montaje y eso que pensaron los hermanos Lumière, que era que el cine se iba a morir en poco tiempo porque la novedad solamente iba a ser útil para unas cosas bastante específicas, desde de índole quizá más vale, ni no sé, como intentar retratar la realidad de una forma fidedigna sin quizá no entender las posibilidades reales que esto tenía hasta que se empezó a editar. Yo les hablaba o comentábamos en la clase que probablemente la primera película de ficción que existió es esta de los hermanos Lumière, donde ellos están grabando y uno está viendo a través de una manguera y el otro está pisando y de repente sube el pie y este se moja la cara, ¿no? Quizá ese puede ser la primera película que nosotros digamos es de ficción. ¿Por qué hablo de esto? Porque bueno, todavía no había un montaje o nada que se pareciese al montaje como se desarrolló luego en Estados Unidos por Porter, que era, insisto, un empleado de Thomas Alva Edison. ¿Por qué importa esto y qué tiene que ver con el montaje lineal y no lineal? Pues básicamente, chicos, porque los modelos de producción o la forma en que uno hace la economía del cine, tiene una influencia directa sobre el resultado final del tipo de producto que nosotros estamos realizando. Habíamos hablado en algún momento de estos primeros montadores rusos, entre esos estaba Eisenstein y Bertov, que algo de eso hemos hablado, ¿no? Y este tipo de montaje que es de carácter psicológico, que servía para la propaganda, y entre los ejemplos más fundamentales de la historia del cine, por supuesto, está Octubre y Acorazado Potemkin, que seguramente son cosas que ustedes han revisado en las clases de historia del cine, y si no, pues son fundamentos que nosotros tenemos que tener como cineastas en nuestro bagaje cultural. Lo cierto es que este tipo de montaje que después influenció de manera directa a grandes realizadores como Hitchcock, por ejemplo, era la forma en la que se hacía en Rusia con unos fines bastante específicos que, insisto, muchos tenían que ver con el cuento de la propaganda, ¿no? El principio de la industrialización del cine en Estados Unidos, como nosotros la conocemos, aunque les parezca chistoso o raro, pues comenzó básicamente con unas producciones pornográficas que hacía Thomas Alva Edison porque eran muy económicas y servían en sus cines que estaban en esta costa cercana a Nueva York, donde llegaran esos millones y millones y millones de migrantes que venían de todas partes de Europa por muchísimas razones. Ya estaba los albores de la Primera Guerra Mundial, que fue lo que implicó un movimiento de gente muy importante hacia los Estados Unidos. Ya era Estados Unidos una democracia sólida desde muchísimas décadas antes y había unos modelos económicos que eran muy funcionales en los que la gente iba y de verdad conseguía empleo y trabajaba y etcétera, etcétera. Hay una película bellísima que es la de Gangster de Nueva York, que si no la han visto se la súper recomiendo, es de Scorsese, donde se habla muchísimo de las luchas de los territorios en Nueva York entre estas bandas de migrantes y las bandas de los tipos que ya pertenecían a los lugares. Muy interesante, muy divertida, tuvo varias nominaciones al Oscar, protagonizada por Leonardo DiCaprio. Lo cierto es que esas películas pornográficas que se producían en masa iban destinadas a un público específico que era el público de los migrantes, ¿no?
como no podían hablar, todavía no había llegado la invención del sonido al cine, ¿no? Estaban los carteles y lo que se grababa era lo que se veía, quizá a veces había música en vivo, esto lo comentamos un poco en alguna clase. Lo interesante era que llegaban este montón de migrantes a ver esto y se subestimó a los migrantes en el sentido de que no tuvieron ellos la visión. Hablo de Thomas Alva Edison y todo su bloque industrial que empezó a entender que en el cine habían unas posibilidades económicas gigantes y que Porter es la prueba de eso. Y hablábamos de estas películas que fueron quizás las primeras películas que tienen un montaje moderno donde tú puedes estar incluso en dos lugares al mismo tiempo, y ya después nosotros con Tarkovsky en las clases en las que hablamos de él y en el fragmento que leímos de Esculpir en el Tiempo, pues ya básicamente nosotros entendemos hoy con mayor profundidad todas las implicaciones que tuvo el montaje en esa época y las que tiene hoy. Eso es indiscutible, ¿no? Lo cierto es que estos europeos que venían eran gente súper avanzada, había gente que llegaba de las vanguardias, y aquí había que hacer un paréntesis en el cuento de las vanguardias y cómo en el caso específico del expresionismo se combinó también con el cine en estas películas que se hicieron a los comienzos del siglo en Alemania, como es el caso del Doctor Caligari, que seguramente es una película que ustedes ya han repasado en historia del cine, y si no tienen que hacerlo porque forma parte de esas películas fundamentales que nosotros como realizadores tenemos que conocer. Acuérdense que el arte del cine es el arte más joven de todos los artes que hay, en un sentido joven, pero ha sido de una cantidad o de un volumen de producción gigantesco por las posibilidades que tiene la cámara, de que, bueno, básicamente uno le da rec y ya está haciendo una obra, ¿no? Lo cierto es que hay algunas que son súper fundamentales, entre esas, a que la traigo a colación, ¿por qué? Porque, bueno, estos realizadores europeos que eran artistas de otro índole, que eran grandes intelectuales que se reunían en París, que era, digamos, el bloque cultural más interesante de finales del siglo XIX en el mundo, ¿no? Luego, digamos que toma la batuta Nueva York, nunca ha dejado de ser París o Buenos Aires o la misma Nueva York, por supuesto, habría que anotar Ciudad de México, ahora Berlín. Lo cierto es que estos tipos que llegan y entienden que se les está subestimando como espectadores, además con este asunto tan interesante que pasaba, que era el cuento de lo de las patentes, con una fuerza gigante, y si ustedes se ponen a buscar la cantidad de patentes que tenía Thomas Alva Edison, es una cosa descomunal, ¿no? Muchos atañen a esa cantidad de patentes, pues por supuesto todos los cuentos de todas las índoles que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Que robaba ideas, que mandaba gente, que golpeara gente para quitarle la cosa y meter la patente antes que el otro. Por las razones que sean, lo cierto es que él era la figura importante del cine en ese lado de Estados Unidos. Entonces los europeos toman la decisión de irse a otro lugar lejano, ya con conciencia de las posibilidades que tiene el audiovisual. Insisto en el caso de Porter, insisto empleado de Thomas Alva Edison, donde ese tipo de montaje pues ya da pie a las posibilidades reales que hoy nosotros conocemos del cine, y eso ya hace más de 100 años, ¿no? Lo cierto es que este grupo de europeos se va al otro lado del país, huyendo de los tentáculos corporativos de Thomas Alva Edison, y para estar en un sitio que ellos en plena libertad pudieran crear las películas como ellos pensaban que se tenían que hacer. Si ustedes se acuerdan, y estoy seguro que simplemente con buscar ya mismo un mapa a los Estados Unidos, se acuerdan que Nueva York está aquí, Los Ángeles está aquí. Es decir, estos tipos se fueron hasta acá básicamente huyendo de aquellos otros de una forma, ¿cómo les digo? O sea, increíble, ¿no? Lo cierto es que estando de este lado y ahora con las nuevas posibilidades del cine, pues Hollywood empieza a crecer y se termina transformando en una industria sólida, donde están estas grandes casas productoras y esos estudios de esas casas productoras donde se hacen películas ya en los años 40 y 50, que son esas que llaman las épocas de oro, donde hubo muchísimo movimiento en esos estudios, ¿no? Y yo los invito a que busquen cuáles son esos grandes estudios que todavía hoy permanecen en el tiempo, ¿no? Y que varios de ellos han supervivido y han tenido que hacer millones de cosas para supervivir en el tiempo. Lo cierto es que generan un sistema industrial en el cual el montaje es fundamental, pero es un tipo de montaje muy especial, porque es este montaje que al principio de la clase les decía, esta es la clase de montaje lineal y no lineal. ¿Qué es eso de un montaje lineal y por qué tiene que ver la economía
que estaba ocurriendo alrededor del cine en Hollywood con este tipo de montaje. Pues una cosa tiene que ver con la otra e insistiré siempre que por supuesto que los modelos de producción, que los tipos de montaje que estamos haciendo y que la economía tiene muchísimo que ver con el resultado final del producto que estamos diseñando. Lo cierto es que en este lugar se está tratando de sistematizar la hechura de las películas. No había guiones en un principio y el guión dio pie a que se formalizaran los sistemas de producción. En esos mismos guiones también sirvieron para montar las películas ya en esta época, llamémosla industrial. Estoy hablando de un tipo muy específico de montaje en una época muy específica del tiempo, en un lugar muy específico del mundo. ¿Por qué? Porque eran los más grandes productores. Seguramente habría que hacer un paréntesis con los mexicanos que luego en los años 40 y 50 también tuvieron su propio periodo de oro. Yo no sé si ustedes saben, pero hoy México de nuevo se ha vuelto una capital mundial de la realización. Creo que hace un año o 2 años rompieron su propio récord, que fueron 137 películas en un año. Eso son muchísimas películas, chicos. Eso es muchísima gente haciendo películas, ¿no? Lo cierto es que en este lugar en el que estamos y que me interesa que hablemos por el cuento del montaje lineal, que es Estados Unidos, se hacen unas películas, ¿verdad? Dentro de los estudios donde el montaje juega un papel muy importante porque intenta ser invisible. La teoría es que el montaje es invisible y es consecuente una cosa con la otra. Es decir, comienza aquí y termina aquí. Muy distinta a la visión que ya habíamos revisado, de la que estamos hablando, o la que hablamos hace ratico, que era la que tenía que ver con los rusos y su experimentación en las escuelas de montaje rusas, donde está Bertov, que por ahí creo que les puse entre los pendientes que revisaran un hombre con una cámara, o al mismo Einstein, que insisto, hicieron todos sus estudios científicos al respecto del montaje, el efecto Kuleshov y otras cosas que seguramente revisaremos con más profundidad más adelante en esta clase, pero lo cierto es que son técnicas de montaje que luego maestros como Hitchcock y maestros de distintas índoles, pues nada, se apropiaron de ellas y las utilizaron hasta el sol de hoy, no Hitchcock, que ya en paz descanse, sino nosotros como cineastas y ustedes mismos en este ejercicio de montaje que tienen para mí este sábado. Lo cierto es que está industrializado el cine a un nivel donde ya están estas grandes corporaciones que invierten muchísimo dinero en estas películas y quieren sacarlas con el mayor orden posible, en el menor tiempo posible. Si ustedes se acuerdan, y creo que lo hablamos en alguna de las primeras clases, el montaje en Estados Unidos pues se veía como una cosa menor, de corte y costura, y los directores tenían todo el poder sobre el montaje definitivo, porque básicamente lo que hacían los editores, que muchos eran mujeres, y creo que en el documental de Cutting Edge se habla bastante de eso. O sea, hay un paréntesis para eso porque se asumía como un cuento de corte y costura. Por supuesto, pudiésemos hacer un paralelismo entre una cosa y la otra, ¿no? Nada que ver con la realidad ahora, después de que nosotros hemos entendido en el tiempo las posibilidades que tiene el montaje y que ya los rusos lo entendían en la época en que lo hicieron. Lo cierto y lo que a mí me interesa es que entiendan que se hacía un tipo de montaje bastante específico. Insisto, las cosas comienzan aquí y terminan aquí. Hay un ejemplo muy interesante en The Cutting Edge que es muy divertido porque te muestran una pieza de montaje en la que uno ve como el tipo se baja del carro, entra al edificio, abre una puerta hasta llegar al sitio donde él quiere, y la toma en la escena dura como 1 minuto y algo, y eso es una cosa que hoy es inconcebible, ¿no? Al menos que tengas realmente una necesidad narrativa muy fuerte con lo que está ocurriendo. Y yo quiero ponerles de ejemplo Mank, que me encantaría que la vieran, porque ahí en esa película uno puede ver muy bien cómo era la industria norteamericana en esa época de los años 40 y 50, ¿no? En contraposición de lo que yo les voy a hablar luego, que tiene que ver con los franceses. Quiero establecer esto, por eso estamos aquí, al respecto del montaje lineal, ¿no? Insisto, estos tipos que están moviendo unos volúmenes de dinero inmensos, que graban en 35 milímetros, en unas cámaras gigantes, donde están ganando un montón de dinero los artistas, que en esta época ya se vuelven primordiales, donde los guionistas, que muchos venían de Broadway, y se les contrataba también a novelistas para que escribieran los guiones que se hacían en Hollywood. Básicamente pues había mucha fuerza en la historia que ya venía de antemano contada desde el guión, y lo que el director decidía que se hacía
en escena, que básicamente era ponchar planos para narrar lo que estaba ya en el guión. No había, digamos, una visión demasiado intelectual ni moderna de lo que es la realización de cine como nosotros la concebimos ahora, ¿no? Digamos que era bastante ramplona, y que me perdonen los que les encantan los clásicos, pero sí era una cosa bastante básica de mostrar las acciones de las cosas que estaban ocurriendo, fundamentadas en el guión que ya venía de antemano blindado. Entonces los montadores no tenían realmente posibilidades de hacer grandes cosas más que decidir cuáles eran las tomas que estaban buenas, dónde iniciaban, dónde terminaban y cómo se concatenaban, porque se era muy respetuoso con la visión que había desde el storyboard y desde el realizador y desde el guionista. Nosotros en Venezuela tenemos este término y lo estudiamos muchísimo, y el mismo Eduardo se los decía, que es como que este concepto de que la película nace tres veces. Nace una primera vez cuando la película se escribe, una segunda vez cuando la película es rodada, y esta tercera vez que tiene que ver con la realización de la postproducción, que es el montaje, ¿no? Eso es una concepción moderna o más bien contemporánea. El término moderno tengo que cuidarlo mucho en esta clase que estamos dando hoy, porque no quiero que se me confundan, pero digamos que es una versión contemporánea en donde ya los montadores pues tienen muchísimo poder con lo que están haciendo, y es una cosa que bueno, ya quiero explicarles por qué ocurrió eso y que tiene que ver eso con el concepto de lo no lineal. Si ustedes se ponen a buscar tipos de montaje en la historia del cine y personas que han hablado al respecto del montaje desde el punto de vista conceptual, vamos a encontrar muchísimos escritores que han tratado de definir muchísimas cosas. Yo por ahí tengo un escritor que quiero que revisemos porque tiene varios conceptos al respecto de los tipos de montaje, pero a mí me gusta esto de simplificarlo en estas dos partes, que simplificarlo es delicado porque, insisto, es delicado, pues, ¿no? Pero sin embargo creo que podemos hacer estas dos grandes ramas de montaje lineal o no lineal y fundamentarlo en hechos históricos. Yo les decía, y un poco para repasar, para cerrar el cuento del montaje lineal y el cine norteamericano clásico, que es una cosa que todavía hoy se practica, hoy todavía se hace el montaje lineal, hoy todavía hay películas que comienzan y que terminan, y que un ejemplo de montaje lineal que me encantaría que revisaran a los que les gusta David Lynch es Una historia extraordinaria, porque ahí se van a dar cuenta, es una de mis películas favoritas de Lynch, y para los que no la conocen, es la única película de Lynch que no tiene nada fantástico. Es la historia de un hombre que quiere ir a visitar a su hermano porque le dio un ataque al corazón, pero tiene que hacer este viaje desde el sitio donde él vive hasta el condado donde vive su hermano en una podadora, porque él ya está muy viejito y no se le permite conducir porque la licencia la tiene revocada. Y hace este viaje larguísimo hasta llegar y volver a ver a su hermano, que tiene 20 años, al que no le habla, ¿no? Lo cierto es que en este caso, y me encanta poner un ejemplo de David Lynch, hay un tipo de montaje lineal. En otro caso también súper famoso, por supuesto, es el de Casablanca, que si ustedes se acuerdan en The Cutting Edge, ahí hacen un tipo de montaje muy parecido a ese ejemplo que ellos ponen ahí, que es muy divertido. Pasa con esta película de Casablanca, que hay un intento de que el montaje sea invisible. Insisto que en esta época de Hollywood, las personas que son más importantes en la realización cinematográfica no son solamente los artistas, sino que también son los directores y son los guionistas, ¿no? El montador en este punto no tiene ninguna relevancia, o no se hablan de los montadores con ninguna relevancia. Insisto en que también hay un tema probablemente machista, porque las que montaban las películas eran mujeres, y había como un deje de que eso era menor, ¿no? Cosa que cambió muchísimo después, y bueno, hoy, y me encanta en el documental de Cutting Edge, porque imagínense un tipo como Tarantino, que en paz descanse tenía una editora que era una mujer, ¿no? Lo cierto es que me interesa un poco cerrar esto en el sentido de que estamos en una industria muy desarrollada, es la industria más grande que produce muchísimas películas, más que todos. Esta misma época también es la época del oro del cine mexicano. Allá estaba Buñuel, que fue a hacer El Ángel Exterminador, que fue a hacer Los Olvidados, que es una película fundamental para cualquier cineasta, no solamente para cualquier cineasta, sino para todas las personas, quienes quiero remarcar que la UNESCO determinó que Los Olvidados es una película que es patrimonio de la humanidad. Entonces, si no la han visto y la van a ver, es una película que me encantaría que vieran incluso con su familia. Seguramente la van a encontrar en YouTube, es de fácil acceso. Lo cierto es que está este realizador, que es una superestrella europea, grabando en México, feliz de la vida porque le gustaba más grabar allá que en la misma Europa. Esto un poco para que entiendan el nivel del cine mexicano de los años 40, 50, incluso de los años 30, que también habría que hacer un paréntesis, quizá en otro momento, para hablar de lo que se hacía en Argentina durante los años 30 y 20, porque hubo también una época de oro en el cine argentino. Son industrias hoy todavía sólidas,
donde los argentinos hacen casi 100 películas al año y recién, insisto, los mexicanos rompieron su récord y grabaron 137 películas, que eso es muchísimas películas, eso es muy impresionante. Voy a darles algunos números un poco para que se hagan una idea, pero en Hollywood se hacen más de 300, y en Bollywood, que es el sitio más productivo del mundo, se hacen cerca de 500, 600 películas al año. En un año buenísimo se han hecho 600 y picote. Lo cierto es que son muchísimas películas, mucha gente trabajando en cine. ¿Qué tiene esto que ver con lo lineal y lo no lineal? Que yo les decía al comienzo de la clase, que importa muchísimo el asunto económico, importa muchísimo porque determina la forma final de las cosas que nosotros grabamos. Esta gente está apretada en su burbuja económica, es decir, están gastando muchísimo dinero, están cuidando todas las cosas que hacen, sistematizando lo más posible las películas que ellos construyen para que haya retorno económico, ¿sí? Entonces, insisto, la práctica del montaje lineal que ellos llevan a cabo pues tiene sentido para su industria, porque están tratando de que la cosa quede redonda y que no haya fallos, ¿no? Es muy importante que recuerden que en este punto de la historia pues son los directores y los escritores y las estrellas de Hollywood las que son la cara visible de las películas y son gente súper multimillonaria. Los guionistas vivieron esa época como reyes, insisto con esto, porque eran escritores de Broadway que ya habían logrado éxitos de teatro, incluso se adaptaron muchas de estas películas, entre esas unas que recordarán que es un tranvía llamado Deseo, que seguramente envejeció mucho mejor que Casablanca y me encantaría que la vieran en algún momento. También es montaje lineal, ¿no? Ese es el director es Elia Kazan, que ya hacía propaganda para los Estados Unidos en esta misma época, donde ibas al cine y la única forma de enterarte de las cosas era ir al cine, porque habían estos micros documentales, a muchos de ficción, que eran de propaganda, que no solamente la propaganda atañe a los rusos y a los cubanos, o aquí mismo a los venezolanos en algo que se ha hecho en audiovisual, sino bueno, cada país ha tenido su momento de propaganda, ¿no? Seguramente los más fuertes han sido los totalitarismos, ¿no? Habría que hablar de Mussolini, sin duda habría que hablar de Hitler y del triunfo de la voluntad, ese grandísimo documental que básicamente lo que hace es ensalzar la figura de Hitler. Lo cierto es que había que hablar de Estados Unidos y para poder hablar del montaje lineal o convencional, vamos a llamarlo así. Insisto en que estoy tratando de darles dos términos muy fundamentales para que entiendan las posibilidades del montaje y que hay muchos escritores que lo han visto de muchas formas y que han enumerado n cantidad de tipos de montajes por razones bastante específicas, incluso dentro de cada tipo de montaje que ellos hablan. Ahí tengo un escritor español que me gustaría que lo revisáramos más adelante, pero insisto en que a mí lo que más me interesa es que revisemos a Walter Murch, que es el mejor de todos, ¿no? Es el que más ha editado y que está, digamos, en pleno y bueno, un libro de un tipo como él es bastante fundamental. Igual las posibilidades del montaje desde el punto de vista de los rusos ya nosotros las hemos estudiado con Tarkovsky, que es un maestro a posteriori, por supuesto, de Eisenstein o de Bertov, y que nos da una visión general más interesante de todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Porque ya está él en la década de los 70 escribiendo al respecto de estas cosas. Lo cierto es que esto es para hablar de montaje lineal y había que hablar de Estados Unidos antes de hablar de los franceses. Me estoy extendiendo demasiado, chicos, lo siento, pero había que hacer este arqueo histórico que intento, miren, de hacer un barrido rápido, de verdad. Igual yo siempre espero que entre las cosas que yo les estoy diciendo, que les generen dudas, ustedes mismos vayan, las googleen y digan, mira, aquí el profesor habló de la guerra ruso-japonesa en el año 1905, mira cómo hubo un montón de desplazados que llegaron a Estados Unidos, yo qué sé. Lo cierto es que por qué me interesa hablar de esto y por qué antes de hablar del montaje no lineal y cómo vamos a llegar al videoclip ya en TV, ya se los voy a decir, porque es muy interesante lo que va a venir a ocurrir en los años 50 y 60 en Francia y que en contraposición de lo que estaba pasando en Estados Unidos, ¿verdad? Aquí ocurren eventos revolucionarios como el cuento del Mayo francés del año 58, que está bueno que lo revisen para ustedes, para su cultura general. Lo cierto es que hay una visión nueva al respecto de cómo tienen que ser las cosas en el mundo. En la misma Estados Unidos también hay su propia revolución cultural, ¿no? Donde está Kurok escribiendo, por ejemplo, La carretera, donde el jazz se está metiendo en la vida de la gente y esta visión conservadora de las cosas está mutando para algo nuevo. Eso dio pie en Estados Unidos al movimiento hippie y en Estados Unidos a que pasara la revolución del 58. Lo cierto es que eso va
a tener una repercusión muy importante en la forma del cine que empezaron a hacer esos franceses, que nosotros conocemos ese movimiento como de la Nouvelle Vague, ¿no? Y que es un movimiento que se estudia muchísimo en la historia del cine y que ustedes seguramente han revisado a estas alturas de la carrera, al menos hasta algún punto. ¿Qué tiene esto que ver con el montaje no lineal? Que ellos son los padres modernos del montaje no lineal. Insisto, cuidado con la palabra moderno cuando la utilizo. Quiero decir que ellos son los que reviven no solamente este tipo de montaje psicológico que tenían ya los rusos de antemano, ellos con otros criterios, estos con otros criterios por supuesto muy distintos, ¿no? Pero el montaje vuelve a ganar fuerza y se vuelve el pináculo de la realización. Esto y la visión del director en contraposición pendiente con estos del guionista y de los productores. ¿Por qué pasa esto? Porque a diferencia de lo que estaba pasando en Estados Unidos, las leyes francesas permiten que tú vayas a grabar películas. Es decir, la persona que te da el dinero para que tú grabes y que tú seas responsable de lo que vas a hacer es el Estado francés. A diferencia de lo que está pasando en Estados Unidos, que tienes un jefe que te dice, mira, tenemos que hacer esta inversión de cantidad de dinero y tenemos que devolver esta cantidad de dinero. Estos movimientos sociales que están ocurriendo en Francia y que también están pasando en Estados Unidos y que determinan muchísimo la visión que tenían los franceses de cómo se tenían que hacer las películas, se combina con el apoyo del Estado y con la democratización de los aparatos de cine. Se grababa muchísimo en 8 milímetros y 16 milímetros en unas cámaras que eran mucho más económicas y mucho más fáciles de llevar. Hacían una técnica que era muy interesante y que espero algún día, toco madera, poder practicarla porque quiero verla después que la estudié, que es que ellos ponían dentro de los interiores de sus locaciones, que normalmente eran locaciones que ellos buscaran lo más realista posible, papel aluminio en el techo y con eso hacían un rebote de luz sobre todo el espacio, cosa que me parece súper genial. Lo cierto es que estos tipos, ¿verdad? Que tienen esta visión en la que el Estado te da el dinero o te ayuda a que tú tengas dinero para que tú grabes como tú crees que es, ¿verdad? Eran unos súper pensadores, súper intelectuales, súper cinéfilos que además ya en esa época habían unas cinematecas bellísimas, una en París muy importante donde se reunían todo este montón de directores y directoras, porque esto también vale la pena recalcarlo, que ahí está por ejemplo Agnes Barda, que es una cineasta muy popular que seguramente ustedes la han escuchado nombrar porque bueno, tiene una filmografía gigantesca y muy especial. Entre esos también estaba gente como Chris Marker, que yo se los mandé entre las películas que le mandé, y estaba Bazin y uno de los más importantes seguramente debe ser Godard, y aquí donde quiero hacer un foco porque implica en el cine de Godard, en una película bastante específica que es El final de la escapada, que quizás ustedes la han revisado en algún momento de sus clases de historia o la han visto o han escuchado de ella, y si no, ese es mi compromiso con esta clase o el compromiso de ustedes conmigo en esta clase es que tienen que ver la Nouvelle Vague, de la Nouvelle Vague tienen que ver dos películas, que una es Al final de la escapada de Godard y la otra es Hiroshima Mon Amour. ¿Por qué Hiroshima Mon Amour? Porque es una película bellísima que fue a competir en Cannes, y aquí voy a hacer una apreciación bastante interesante porque en esa misma época se hace Araya, que fue a competir junto a esta película, de hecho comparten un premio en Cannes, una película venezolana dirigida por una de nuestras cineastas más importantes, al menos desde un punto de vista histórico, que es Margot Benacerraf, y estuvo en Cannes, fueron los primeros premios de Venezuela en Cannes, y compitió justo y compartió premios con esta película Hiroshima Mon Amour. ¿Qué es lo especial? Bueno, primero que es una adaptación o es un guión adaptado de una escritora muy importante, ahora mismo no recuerdo el nombre, igual cuando ustedes lo vean se acordarán, tengo un pequeño lapsus mental ahora, pero había vínculo entre los realizadores, los escritores y los directores muy distinto a lo que estaba pasando en Hollywood, porque básicamente era gente que se reunía a hablar de estas cosas, ¿no? Con una visión mucho más interesante, entre comillas, porque no vamos a desmeritar y no tiene sentido desmeritar el tipo de cine que estaban haciendo y ese montaje lineal del que les estoy hablando que se hacía en Hollywood, para nada, es ridículo de hecho, solo es otra forma de ver y que fue muy refrescante porque pasan varias cosas. Primero, que esta gente graba en interiores y exteriores reales, que también por supuesto había una influencia del neorrealismo italiano sobre ellos, incuestionable. Recuerden que
luego de que termina la Segunda Guerra Mundial, nace este movimiento donde está Vittorio da Sica como uno de los más interesantes o más poderosos, o los que más estudia. A mí me encanta una película que se llama El ladrón de bicicletas, seguramente ustedes la han escuchado, seguramente la han visto, si no tienen que verla, insisto, forma parte de nuestro bagaje básico como cineastas, esto hay que saberlo, ¿no? Tienen que ver Roma Ciudad Abierta, tienen que ver El ladrón de bicicletas. Pero ¿por qué es importante? Porque bueno, ellos básicamente como estaban sin dinero y estaban los estudios venidos a menos, esos estudios que eran la ciudad del cine que Mussolini había mandado a construir, obviamente con razones seguramente propagandísticas al principio, que se grababa dentro de los estudios, una cosa que bueno, hoy por hoy de nuevo, en muchos lugares del mundo está ganando más que todas las cosas. Yo prefiero, también tengo un tipo de visión al respecto del cine que es que a mí me gusta más los espacios reales, los interiores reales, los exteriores reales. Pero ahora, bueno, lastimosamente, pues con el 3D y con todo el cuento de los efectos especiales, eso está sufriendo muchísimo. Y un ejemplo muy claro de esto es de Mandalorian, que seguramente varios de ustedes lo ven. Ya voy a volver al cuento del montaje no lineal y que tiene que ver con los franceses, pero me interesa hacer énfasis en esto porque es importante el cuento de grabar dentro de un estudio o no, y ahora mismo ustedes están viviendo una revolución industrial muy interesante, donde pues allá hay varios estudios muy gigantes y hay sucursales de estudios muy gigantes como los de Pinewood, por ejemplo, ¿no? Lo cierto es que estos franceses tienen contaminados por todo la revolución de lo que están viviendo, una visión muy distinta de cómo se tienen que hacer las cosas y una visión de la individualidad, no de la individualidad como un concepto negativo al respecto del egoísmo, no, sino la individualidad como una visión de yo estoy y yo soy. Y yo quiero que la gente entienda lo que yo hago, pero no solamente desde este punto de vista, sino que quiero que la gente entienda que lo que yo hago tiene una firma personal que es única. Quizá aquí también tendríamos que empezar a hablar de un concepto como el de cine de autor, porque ellos son los que promueven esta visión en el que no solamente es el director el fundamento de todo esto, que en eso hay una coincidencia con Hollywood, sino que la cámara es un ojo del director que tiene que ser un poeta y la va a mover por donde él quiera. También la posibilidad de que la cámara es mucho más fácil de mover y que ahora el mismo director muchas veces es su propio director de foto permite un montón de cosas nuevas. Pero ellos tienen una guerra contra los guionistas en un sentido de, bueno, guerra quizás exagerado, pero es como el guionista para ellos no es tan importante como lo es en Hollywood y aquí vemos una primera gran diferencia entre aquello que ocurría como montaje lineal y este nacimiento del montaje no lineal, donde ahora el que tiene más relevancia no solamente es el director, que ahora también es director de foto, en unos rodajes súper económicos en el que el dinero se lo está dando el Estado, es decir, él puede hacer lo que él quiera, ¿no? Sino que ahora el montador también entra dentro de la jugada como un personaje especial, un personaje no solamente especial, sino capital dentro de la personalidad que va a tener la película. Entonces aquí empezamos a hablar de montaje no lineal. ¿Por qué? Porque bueno, a priori el cuento de lo económico, es decir, estos tipos pueden grabar todo lo que les dé la gana. Los financiamientos del Estado francés permitían que si antes se podía hacer una película con los equipos de antaño en 35 milímetros gigantes y todo el cuento, ahora con el dinero que dan y con estas cámaras mucho más baratas y que también hubo una revolución en el sonido porque ahora también se pueden llevar equipos para hacer sonido en cualquier lugar y es muy económico salir a grabar, los equipos de rodaje se reducen muchísimo, ¿no? El director va jugando con su cámara todo lo que quiera, pero hay esta necesidad de decir en ese momento histórico estoy aquí. Y eso se revela en el montaje, que también habían unas moviolas más pequeñas donde se podía montar incluso en la casa de la gente, ¿no? Entonces esa personalidad que empiezan a tener estos realizadores se ve inmediatamente reflejada en el tipo de productos que hacen. Hiroshima Mon Amour es una bellezura de película. Por supuesto uno las ve y uno va a poder encontrar la influencia de los rusos y claro que sí, o sea, eso va a estar, pero es con otra visión y con otros criterios que en esto quiero que estemos claros, pues no son los mismos criterios de los rusos a los criterios que son los de los franceses, ni siquiera de cerca, ¿no? Lo cierto es que esta gente quiere romper las reglas que se han venido estudiando en Hollywood para mantener este montaje invisible, ¿no? Y aquí vamos a ver cosas como corte sobre corte, romper el récord, ver el rostro del actor y es la voz aparte y el rostro del actor está así, ¿no? ¿Qué cosas comparten con los norteamericanos? Que bueno, ellos sí
grababan con actrices famosas y con actores famosos. Eso fue una cosa que no se perdió y que les interesaba a ellos muchísimo. De hecho, no sé si es de Godard, una frase muy famosa que decía: dame una chica linda y famosa y una pistola, una cámara y yo te voy y te hago una película. Lo estoy parafraseando, seguramente no es tan así el dicho, pero por ahí van los tiros. Lo cierto es que este montaje ahora, a diferencia del montaje norteamericano lineal, donde las cosas van en consecuencia una detrás de la otra, esta no, esta va para adelante, va para atrás, corta encima del corte, o sea, es decir, el editor también es creador y el editor ya no quiere ser más invisible, el editor quiere que sepan que él está y que forma parte de la construcción cinematográfica, muy diferente a lo que estaba ocurriendo, por supuesto, en los Estados Unidos. Insisto con esto porque sí tiene que ver el asunto de lo económico con el producto final. Entre más alejado del estudio tú estás, más libre tú eres para grabar. Ese es como el principio de lo que está ocurriendo ahí. Ahí entonces entre los realizadores más importantes no solamente está Godard, sino que repaso a Agnes Barda y por supuesto a Chris Marker, que insisto, yo ya les había mandado algo para que ustedes vieran y si se dan cuenta, pues ahí se hacen montones de cosas a nivel de montaje de todos los tipos, desde poner unas voces en unos lugares que no corresponden, a poner imágenes sueltas de cosas para ilustrar conceptos, ¿no? Que por cierto es bellísima esa película de Sun Soleil, es de las películas más bellas que yo he visto en mi vida, de hecho, ¿no? Y él forma parte de todo ese envión de la Novel Back. Tiene que ver, y esto para repasar, cerrar y pasar a lo de el cuento de MTV y Videoclick, tiene que ver, insisto, la situación económica. No es lo mismo grabar en un estudio en Hollywood donde se están poniendo un montón de recursos esperando un retorno a que el Estado francés haya tomado la decisión de que son los artistas los que deben grabar. No es el mismo tipo de realizador el que está en Hollywood, que tiene una visión plenamente industrializada de cómo se tienen que hacer las cosas, hay que producir dinero, hay que contratar a Humphrey Bogart, hay que hacer un tipo de películas muy específica, buscar a los escritores famosos que estén en activo, los que ya pegaron algo en Broadway, sino que en este caso es todo lo contrario, en este caso es: yo hago lo que yo quiera y quiero que la gente vea que lo mío tiene una firma personal, no solamente desde la hechura, al diablo con el guión, yo veré dónde pongo mi cámara, sino desde el montaje, que es el lugar que termina siendo más determinante. Y es a partir de este punto donde nosotros empezamos a visualizar este concepto, que ahora lo tenemos tan claro y que el día de la clase con Eduardo revisábamos tanto, que era que habían tres partes de la película o tres nacimientos distintos de la película, que uno era el guión, otro era la realización y otro era el montaje. Yo quisiera hablarles un poco, seguramente la semana que viene, por esta experiencia de montaje que he tenido, porque ha sido muy revelador para mí, estoy en pleno de eso, y que tiene que ver con la emoción y con el montaje no lineal. O sea, por supuesto que para nosotros no tenía ningún sentido montar de una forma convencional, y mientras más fuimos entendiendo que teníamos que imprimir nuestra personalidad, se fuimos sintiendo que la película iba ganando más. Esto que tiene que ver con MTV y porque es la cúspide del montaje no lineal, porque bueno chicos, ustedes seguramente habrán ahí personas que tengan más de 30 años, no lo sé. Yo ya tengo 35, me tocó vivir esto siendo un niño. Creo que la mayoría de los estudiantes están en sus 20, entonces ustedes ya lo que han visto son videoclips en YouTube. Pero hace mucho tiempo, cuando no había internet así de una forma tan masiva, no existía YouTube, había MTV, y uno lo que hacía era ir a la casa del amigo que tuviera MTV, que tenía cable o televisión satelital, que eran cosas que tenían muy pocos, y pasaba todo el día viendo videoclips. Y en esos videoclips que eran más parecidos a los videoarte, hacían todo tipo de montajes de todas las clases que se puedan imaginar. Ahora, bueno, por supuesto, las cosas que uno ve ahora son muy interesantes y son increíbles, pero en esa época eran revolucionarias y por supuesto tienen un vínculo cercano con la Novel Back, que fueron los primeros que se atrevieron a jugar con el montaje de una forma más bien, digamos, artística, ¿no? Sí. Insisto en que el cine pues se ha hecho de muchísimas formas en muchísimos lugares y nosotros estamos hablando de unos puntos muy específicos. Seguramente si nosotros revisamos cosas que estuviesen haciendo en otros lugares del mundo, encontraríamos ejemplos bellísimos de montaje no lineal, pero a nosotros nos atañe ir primero a lo más importante. Entonces, bueno, está esta contraposición de la Novel Back al cine clásico norteamericano lineal. Entonces, un poco para repasar y cerrar, que me extendí más de lo que yo quería, estamos revisando los conceptos básicos de montaje lineal y montaje no lineal. Montaje lineal atañe a un tipo de montaje
bastante sencillo, donde se respeta la temporalidad y en la sala de edición, en esas épocas, insisto que en The Cutting Age creo que pasan algunos planos de cómo era, llega el proyecto y la persona lo que tiene es que montar en el orden en que le va llegando, en contraposición de lo que hacían los franceses, que era, tenían todo ese montón de material súper económico además, porque podían grabar todo lo que ellos querían, era mucho más barato revelar la película, era mucho más barato grabar en 8 milímetros y 16 milímetros, sin ese montón de gente atrás tuyo para grabar, con el apoyo del Estado, de haga lo que usted quiera. Además, los que estaban encargados de esas leyes eran amigos de los realizadores, entonces se entendían muy bien. Insisto que eran unos intelectuales muy diferentes a los intelectuales que estaban en el cine hollywoodense. No es que ellos no fueran intelectuales, por el amor de Dios, allá hay escritores grandísimos, ahí está Tennessee Williams, yo qué sé, pero eran dos visiones muy distintas de cómo estaban viendo el mundo en esa misma época, que luego, por supuesto, ya contaminados o después de la época hippie y después de haber vivido la guerra de Vietnam en Estados Unidos, y nosotros lo vimos en Apocalipsis Now, ocurre una revolución del montaje súper impresionante, ¿no? Pero estamos hablando, insisto, de unos momentos bastante específicos en el tiempo, que son a partir del año 55, creo yo que pudiéramos hablar al respecto a la Nouvelle Vague, con Hiroshima Mon Amour, que va y compite en Cannes y gana estos premios. Le vuelvo a hacer énfasis con el cuento de la araya, me encantaría que lo vieran y así conocen un poco del cine venezolano, ese que es tan especial, ¿no? Que fue nuestras primeras competencias serias a nivel internacional. Y bueno, tiene que ver lo económico, por supuesto, chicos, porque ellos no tienen miedo de perder dinero en el montaje, como si tenían miedo los otros. ¿Qué cosas comparten? Bueno, la fascinación por los artistas famosos. Eso es una fascinación tanto de los franceses como de los norteamericanos. Y cuando ustedes vayan a ver la película de Godard al final de la escapada, van a ver a una chica bellísima, y van a ver a un actor que era el actor de moda francés de la época, que es Belmondo o Belmont. Ahí lo revisarán ustedes bien, me corregirán luego. Y bueno, básicamente pues esa era la clase que yo te quería que tuviéramos de montaje lineal y no lineal. Insisto en que son unas generalidades, ¿no? Para hablar con esto en profundidad, bueno, tendríamos que pasar horas, pues, pero son fundamentos. Lo cierto es que esta clase va a estar mañana a la hora de nuestra clase de siempre. Deseenme suerte con mi corrección de color, para mí es algo muy importante. Esa película la estoy terminando con mi primer profesor de cine. Mi primer profesor de cine es mi codirector, es nuestra primer largometraje para los dos. Él sí es un gran montador, esta es su cuarta película que él edita. Todo lo que implica montar una película, ya nosotros tenemos 2 años haciendo esto, ¿no? Este montaje no lineal, por las razones que les estoy diciendo, los dueños de las películas somos nosotros, hacemos lo que nos dé la gana, ¿no? No estamos supeditados a ninguna superproductora que nos diga esto es lo que van a hacer o no. De hecho, es tan interesante el tema del montaje que una de las cosas que uno firma en los contratos es el derecho como director de el montaje definitivo, de tú decidir cuál es el último montaje, cuál es el corte final de tu película. Y no es poca cosa. Entonces, bueno, espero que haya sido ilustrativo. Yo les voy a dejar lo de Walter Murch, les voy a decir exactamente hasta qué punto quiero que lo lean para la semana que viene. Espero sus ejercicios de montaje para el sábado. Muy contento de saludarles. Espero que haya sido ilustrativo, insisto, porque es muy divertido hablar del cuento de montaje lineal y no lineal y de la Nouvelle Vague y de los norteamericanos. Acuérdense que nosotros siempre, antes que nada, somos antropólogos y no estamos haciendo juicios de valor ni con Thomas Alva Edison, ni con la época dorada del cine hollywoodense, ni mucho menos, ni vamos a decir que la Nouvelle Vague es lo más superior de nada, no, o sea, son procesos que van ocurriendo de una forma natural y como en la historia del arte, pues siempre se hacen unas cosas y vienen otros y quieren hacer otras cosas nuevas, ¿no? Pero sería imposible hacerlas si no tenemos un conocimiento previo de lo que se estaba haciendo antes. Es muy triste cuando pensamos que estamos descubriendo el agua tibia, que es un, un dicho que nosotros decimos aquí, que es cuando alguien cree que está haciendo algo muy novedoso y realmente se ha hecho muchos montones de veces simplemente porque no lo estudió de antemano. Entonces nada, les mando un abrazo chicos, les deseo mucha suerte en sus montajes, espero que queden muy bien. Y bueno, quisiera sorprenderme este sábado, por supuesto, que me hagan sentir cosas. Recuerden, es importante que traten de usar música original de algún amigo de ustedes, o música en su defecto liberada, porque no saben, quizás hacen unos trabajos bellísimos que les queden en sus portafolios y por haber puesto una música que no está liberada se meten en un pleito. Entonces nada, les mando un fuerte abrazo, un placer como siempre, espero que hayan disfrutado la clase. El jueves que viene estaremos con Walter Murch y estaremos hablando probablemente de esto.
para la tarea que les tengo es que tienen que ver Final de la Escapada, sí o sí, si ya la vieron bien, y los que no tienen que verla, insisto, quiero que estén pendientes la forma en que ellos revientan las reglas de la edición, es decir, van para adelante y para atrás, cortan sobre el mismo plano, revientan el eje, etcétera, etcétera, etcétera. Les mando un fuerte abrazo y siempre recuerden que es importante que vean las películas que hablamos en la clase, y eso ya es una cosa bastante personal, a pesar del cineclub que entiendo que tienen, que está muy movido, hay unas cosas que uno como cineasta tiene que hacer uno. Yo no me acuerdo si era Godard que decía que él veía 3 películas al día, y yo no sé si era Richard Linklater que decía yo pasaba hambre, pero yo iba para el cine todos los días. Imagínense ese nivel de entrega, ¿no? Entonces, bueno, un fuerte abrazo y espero que estén muy bien.